2022, cuando se aprobó el régimen de excepción por primera vez, el país experimentó, y los salvadoreños no dejarán mentir, cambios significativos, sustanciales e irrefutables en el tema de seguridad. El Plan Control Territorial obviamente ha venido, por supuesto, a reforzar todo el trabajo que se ha realizado por parte de las autoridades, y lo que se ha buscado es proteger la vida de los salvadoreños y darle esa paz y esa tranquilidad que, por supuesto, ellos tienen a la fecha. ¿Qué análisis podemos hacer a esta fecha? Bueno, del 27 de marzo del 2022 fue una respuesta fatídica, fue una respuesta a un fatídico fin de semana en el que hubo una gran cantidad de muertos, víctimas de las pandillas. Recordemos que las pandillas habían venido manejando un muertómetro, si querés llamarlo de cierta forma. Bueno, había un muertómetro. Había un muertómetro, sí. Y ellos eran los encargados de aumentar o disminuir los homicidios a discrecionalidad prácticamente de los jefes pandilleriles. Eso les había servido para negociar la famosa tregua que tuvo con los gobiernos del FMLN, y que a cambio de prerrogativas en las cárceles, a cambio de algunos beneficios que se les dio recordémonos de los municipios santuarios que se habían entregándoles prácticamente territorio a los pandilleros en ese marco de la tregua. Y cuando el gobierno quería, en aquel momento gobernaba el FMLN, y cuando quería meter presos a algunos delincuentes o a algunos cabecillas de las pandillas, lo que hacían era elevar los niveles de muertos, aumentaban los asesinatos, y volvían y prácticamente hacían que el gobierno se sentara con ellos y les volviera a dar algún tipo de prerrogativas o beneficios. Eso lo intentaron hacer ellos con el gobierno del presidente Nayib Bukele, y pues gracias a Dios el presidente, lejos de sentarse con ellos y tratar de negociar alguna tregua o un cese al fuego o bajar a esos niveles de muertos de ese triste marzo del 2022, lo que hizo fue, con el equipo del Gabinete de Seguridad, tomar decisiones contundentes para combatir el fenómeno que estaba ocurriendo. Y de ahí surge como respuesta, no al fenómeno de los muertos del fin de semana, sino como una herramienta de la guerra contra las pandillas, es que surge el régimen de excepción, y el presidente Bukele envía a la Asamblea Legislativa. Ahí pudimos nosotros ver en ese año 2022 la primera vez donde comenzó en el materia de seguridad dos órganos de Estado trabajando articuladamente, ya que fue el Ejecutivo el que envió la propuesta de régimen de excepción a la Asamblea, y la Asamblea Legislativa dio sus votos para poder darles esas herramientas a las autoridades, herramientas que la misma Constitución permite, y suspender algunos derechos constitucionales para los delincuentes, y comenzar a hacer redadas y tener más efectividad en los procesos que se estaban llevando. Recordemos que ya estábamos en el marco de la guerra contra las pandillas, sí, y del Plan Control Territorial, que ya llevaba avanzadas, si no mal recuerdo, como 3 fases a ese marzo. Y de ahí vinieron otras fases un poco más fuertes, como la extracción, los cercos militares y otras medidas más que están en ese marco del combate y de la guerra contra las pandillas, que han sido posibles gracias al régimen de excepción y gracias a que esa decisión del presidente Bukele, y que fue respaldada en su momento y que sigue siendo respaldada por la Asamblea Legislativa, le dio esas herramientas legales, jurídicas, que la Constitución permite para atacar frontalmente la delincuencia, atacar frontalmente las pandillas, y no lograr lo que los pandilleros habían venido logrando en años anteriores, ¿verdad? Que era sentarse y doblegarle las manos, por decirle así, al gobierno. Esta vez se encontraron con una mano fuerte, con una mano de hierro, que lejos de doblegarle comenzó a caerle el peso de la ley a los delincuentes, y comenzaron a huir. Posteriormente a que fue decretado el régimen de excepción, pudimos ver cómo los pandilleros trataron de huir hasta debajo de las piedras. Sí. Habían unos que se metían en pilas, otros habían hecho huecos en las paredes. Hemos visto diversas formas en cómo ellos, algunos se fueron de las ciudades al campo, a lugares inhóspitos para tratar de esconderse, y aún a este día los pandilleros no tienen tranquilidad, los pocos que están libres
siguen huyendo y siguen siendo capturados por parte de las autoridades. Entonces, en el balance, aparte de eso, en estos 3 años seguramente hay números de capturas, números de condenas, etcétera, pero lo que podemos valorar es que gracias a esa decisión y gracias a esas medidas oportunas que fueron tomadas por el gobierno, los salvadoreños ahora vivimos en paz y tranquilidad. Ahora bien, a 3 años implementado el régimen de excepción, la población mantiene un elevado respaldo a las medidas, al plan control territorial, al régimen de excepción y esto por ende al respaldo de la gestión del presidente Nayib Bukele. En la historia de El Salvador, ¿esto cómo se traduce? Pues es un antes y un después. Nosotros en la historia reciente de los salvadoreños, bueno, desde que El Salvador se hizo país independiente, primero de la colonia española y después cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, que fuimos los últimos, por cierto, en abandonar la República Federal de Centroamérica, porque hemos tenido siempre un sentimiento morazánico, integracionista. Bueno, pero El Salvador en la historia reciente ha estado marcada por luchas sociales, siempre habíamos tenido guerras, conflictos sociales. Y en el pasado reciente, estamos hablando de los últimos 50, 60 años, estuvo marcada por un conflicto armado, porque no fue guerra, sino que fue un conflicto armado, en el que algunos subversivos se integraron en el FMLN y buscaron alcanzar el poder por la vía armada. Había también un precedente de dictaduras militares que habían violentado los derechos de la población y había una convulsión social. Los acuerdos de paz, que después se han descubierto que fueron una farsa porque lo que hizo fue que a través de la negociación se finalizó, no podemos decir que sean unos acuerdos de paz genuinos, porque no trajeron paz a la gente, sino que pasamos del conflicto armado entre el FMLN y el gobierno a un conflicto social, a una violencia social, donde las pandillas eran los victimarios prácticamente, y la población honrada, la población civil, éramos víctimas de diversos delitos, no solo de homicidios, sino que de extorsiones, de desapariciones forzadas. Hay gente que todavía a estas alturas no saben dónde están los cadáveres o lo que fuera de sus seres queridos. Entonces El Salvador pasó del conflicto armado a una guerra, peor aún, una guerra social, en donde el Estado era incapaz de administrar y de brindar la seguridad mínima en el territorio. Las pandillas alcanzaron a tener... Bueno, cuando eso fue producto de varias razones, entre algunas los deportados que vinieron de los Estados Unidos, la gente que tenía todavía armas, la posibilidad de hacerse una estructura jerárquica, algún tipo de conocimientos militares que se habían tenido por el producto del conflicto armado. Entonces, El Salvador fue un caldo de cultivo para ese tipo de delincuencia organizada que se constituyeron en maras o pandillas. Después de esto, la juventud prácticamente estaba perdida y la tregua, la mal llamada tregua, lo que hace es entregarle territorio a las maras o pandillas. Lo que alcanzó es, con estos municipios santuario y toda esta cuestión de tratarlos de forma humana a los pandilleros, lo que logró fue que el 85% del territorio nacional, o sea, de nuestros 21.000 kilómetros cuadrados, el 85% estaba dominado por maras o pandillas, y que ellos establecieran aquellas fronteras imaginarias en donde el de la colonia A no podía ir al de la colonia B, porque si se traspasaba ese territorio, los podían matar. Lo mataban. Claro. No es que ni lo mataban. Lo mataban. Sí. En donde las personas, los que entregaban comida a domicilio, no podían llegar hasta cierto punto porque te mataban. En donde tuvo que quitarse la dirección del documento único de identidad. Eso fue una de las últimas medidas. Sí. Donde solo aparece a qué municipio y a qué departamento pertenece la persona, pero ya no aparecía la colonia, el número de casa, como la dirección. O sea, a ese extremo llegamos. Hasta ese extremo llegamos, porque los mismos pandilleros eran los encargados de solicitarle el DUI a la gente
y si era de una comunidad o de un barrio contrario, estaba muerto. Sí. Así de sencillo. Y murió gente trabajadora, murieron repartidores de comida rápida, murieron doctores, murieron estudiantes, sí, transportistas, sí, que eran uno de los sectores más golpeados, porque aparte de que les cobraban millones de dólares en extorsiones, si no pagaban, mataban 10, 15 motoristas, y ahí veíamos nosotros la vorágine que de nuestra gente, los éxodos de nuestra gente en pickups de diferentes zonas, sí, desde Soyapango, de Zaragoza, claro, tratando de llegar a sus trabajos, tratando de llegar a sus hogares en la tarde, porque había paro de buses, porque las pandillas habían amenazado a X o Y ruta de buses. Entonces, nosotros venimos de esa convulsión social. Prácticamente veníamos de un Estado fallido. ¿Por qué podemos decir eso? Porque el Estado no tenía la capacidad de darle con las condiciones, claro, mínimas a la población, claro, en donde salir después de las 9 de la noche era imposible en varias zonas, muchísimas zonas del Gran San Salvador y en muchas zonas también del interior del país, porque eran dominadas por las pandillas. Habían colonias donde tenían que apagar las luces, bajar los vidrios y encender lo que va adentro, o tener un conocido que les pidiera permiso a los homeboys que dominaban la colonia para decirle que iba a venir mi primo, sí, o va a venir, o llevo a alguien enfermo, o va a venir un taxi porque mi mamá se está enferma o va a venir la ambulancia, etc. O sea, de todo eso venimos, de que la gente pagara extorsión para llegar a sus casas, sean de 2 coras hasta $1, sí, pero al final la extorsión, $30 que la gente no podía gozarlo con su familia, sino que se lo quedaban los pandilleros. Entonces, gracias a Dios, la respuesta del gobierno ha sido efectiva. Ahora podemos decir que el régimen de excepción fue una medida acertada, lo respaldan datos, lo respaldan, pero más aún lo que lo respalda es el beneficio, el sentimiento de la población que se siente segura, que tú puedes ver las plazas, que tú puedes ver que hay muchos negocios, pequeños negocios floreciendo en las colonias, hay tienditas que antes les tocaba cerrar, ahora están trabajando. Y el chip de violencia con la que vivíamos los salvadoreños es un chip ahora de una paz nueva que ha demostrado ser, que ha demostrado ser sostenible en el tiempo, claro, y que tenemos que luchar para no volver a ese pasado tan cruel, que por cierto dejó más muertos esa guerra social de las pandillas que la guerra civil o el conflicto armado, mejor dicho, que totalmente hubo en los 80. Se pudiera hablar de 870 días sin homicidio en El Salvador. Es que El Salvador era la capital de los homicidios. Sí. Entonces, tener un solo día sin homicidios era un logro. De hecho, creo que en gobiernos anteriores... Y era raro Bukele, tenerlo. Yo creo que en el gobierno de Funes hubo un día y en el de Sánchez era en otro día. Y de ahí paremos de contar. Sí. Entonces, en 10 años de administración del FMLN, entonces, ahora sí lo equiparamos al primer mandato del presidente Bukele y en lo que lleva del segundo ya tenemos 800, ¿me dices? 870 días. 870 días y contando, primero Dios. Estamos por llegar a 800. Primero Dios, pasemos los 1000 y sigamos contando, porque creo que los salvadoreños lo merecemos. Creo que las nuevas generaciones tienen la posibilidad ahora de vivir en un país seguro, de vivir en un país que es referente de la seguridad a nivel internacional también, y que el modelo de El Salvador, el modelo Bukele, está siendo ejemplo para otros países que han querido conocer también esa experiencia. Hablemos del caso de Argentina, el caso de Perú, que han venido personeros, los serenos que le llaman ellos, a querer conocer la experiencia salvadoreña. Entonces, aparte de que los salvadoreños vivimos en paz y tranquilidad, también nos colocan como un referente internacional de seguridad, de demostrar que las cosas se pueden hacer siempre y cuando primero confiemos en Dios y después cuando hay autoridades comprometidas con sacar adelante a la población. Alguna gente me pregunta, porque yo doy unas clases a través de clases virtuales en una academia en Sudamérica,
y me preguntan que si es posible replicar este modelo en otros países. ¿Y qué les dices? Yo les digo que primero tienen que tener un Nayib Bukele, que es prácticamente imposible Empezando tenerlo. por ahí. Y segundo, tener una población que esté alineada con la visión del líder, porque esa visión del presidente Bukele está acompañada por la Asamblea Legislativa y ha sido el pueblo salvadoreño a través de las urnas en procesos democráticos, en elecciones libres, limpias, transparentes, que ha tenido observación internacional y todo, que se han obtenido estos resultados y le han dado las herramientas al presidente Bukele para tener gobernabilidad y tomar precisamente estas decisiones. Si nosotros recordamos los primeros 2 años del primer mandato del presidente Bukele, estamos hablando del 2019 al 2021, que comenzó el Plan Control Territorial, recordemos que la Asamblea Legislativa de aquel momento que estaba dominada por Arena y por el FMLN, le negó los fondos, que eran $90 millones que el presidente pedía para la fase 2 del Plan Control Territorial. Sí. Que dijeron que el ministro de Defensa lo que quería era un barquito. Quería un juguete. Sí. Y ahora vemos que aparte de que está controlada la delincuencia pandilleril, ese juguete que decía la oposición es una herramienta que ha permitido grandes incautaciones de droga en aguas internacionales y a varios millas náuticas de nuestras costas. Entonces los resultados hablan por sí solos, pero ha sido el pueblo salvadoreño el que liderado con la visión del presidente le ha dado esas herramientas democráticas de tener una asamblea que trabaje en conjunto con él. Entonces yo les explico esto y las decisiones también que tuvo que tomar esa asamblea legislativa en el momento de sustituir a magistrados de la Sala de lo Constitucional y de sustituir también un fiscal general de la República. Hay que decirlo, que también la Constitución permite esa decisión tomada por la Asamblea Legislativa en ese momento, es una aplicación directa de la Constitución de la República. Entonces todas esas grandes decisiones que en su momento causaron polémica fueron respaldadas por la población salvadoreña y eso es lo que nos está dando estos resultados. Entonces difícilmente se puede replicar en otros países a mi juicio, sin embargo sí podemos servir y ayudarles a que en la medida de lo posible puedan tomar algunas decisiones, por ejemplo el tema de cortar la señal en los centros penitenciarios, porque lo que pasa es que en Latinoamérica en general los centros penitenciarios son universidades del crimen. La gente llega presa por un delito menor y sale experto en otro delito cuando sale, o ya sale miembro de las pandillas, o entró por robo y sale homicida. Algo aprendes. O sea, algo va a aprender. En El Salvador el sistema penitenciario ha cambiado y tenemos un modelo de cárcel que es el CECOT, sí, que es un modelo nuevo de cárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, y además los otros centros penales del sistema penitenciario de El Salvador ahora sí están en poder del Estado. O sea, antes estaban dominados el penal de Zacatecoluca, que era de máxima seguridad, estaban los de una pandilla, en Mariona tenían que estar otra pandilla, en el penal de Metapán y todos los penales que han habido tenían una pandilla distinta y no los podías mezclar porque decían que se mataban. Entonces, hoy por hoy, el sistema penitenciario de El Salvador lo domina el Estado y quien toma las decisiones en los centros penales, no solo en el SECOT, sino que en los centros penales en general es el Estado. Entonces eso genera un orden y además del orden le genera miedo al delincuente de querer estar ahí, o sea, ya no va a poder hacer, recordemos lo que pasaba en el sistema penitenciario antes, prostitutas dentro de los centros penales, fiestas, orquestas, los jefes pandilleriles con televisor, teléfono celular, etcétera. Todo eso encontrábamos. Ahora tenemos un sistema penitenciario que funciona y que está dándole el castigo a los delincuentes que se merecen, ¿verdad? Entonces, siempre en el marco de la legalidad, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, ¿por qué no decirlo? Entonces, todas esas cosas nos ponen a nosotros como referente y han venido a ver nuestro sistema penitenciario y particularmente el SECOT, autoridades de otros países, congresistas de los Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ministra de Seguridad de Argentina. O sea, es un modelo distinto en donde estamos ponderando la dignidad humana y resguardando
a la gente honesta, a la gente honrada y al delincuente dándole el castigo que se merece. Entonces, ese cambio de paradigma que El Salvador está marcando es algo que rompe el pensamiento tradicional en el que solo los derechos humanos aparecían para defender a los delincuentes y la gente honrada que perdía a sus familiares y todo, se veía indefensa frente al delincuente porque le aplicaban un derecho penal que era garantista para el delincuente, pero se olvidaba de la víctima. En El Salvador esos paradigmas han ido cambiando, se ha ido reformando el Código Penal, el Código Procesal Penal, y ahora la víctima tiene un lugar privilegiado para hacer valer sus derechos y para que se le haga justicia. Entonces, todas esas cosas son parte del proceso que en El Salvador está siendo pionero en este cambio de pensamiento, en este nuevo paradigma de cómo tratar a los delincuentes. Antes comían pollo, antes comían carne y la gente ahora comen arroz y frijoles. Sí. Entonces todas esas cosas no se les deja morir de hambre, pues, pero todas esas cosas impactan. Y era caro el claro, penitenciario. Claro, no era carísimo. Sostenible como hoy. Carísimo, o sea, ¿cuánto le cuesta a la gente humilde trabajar de sol a sol para llevar, para comer pollito, carnita? Y era bien difícil, sí. Porque, para no decir yuca, como salvadoreños, sí. Pero, a ver, yo me pongo en el lugar de los salvadoreños que de pronto perdieron un familiar a manos de pandilleros y todavía con sus impuestos tenían que darles de comer a los pandilleros que estaban recluidos y que eran estos mismos pandilleros que habían matado a sus familias. Sí, entonces, te digo, el sistema anterior, la forma de tratamiento del delincuente anterior ponderaba al pandillero, ponderaba al delincuente frente a la víctima. La víctima era un número nada más. Sí. Nadie le preguntaba cómo se sentía, nadie retribuía esa sed de justicia que la gente tenía. Nos habíamos convertido en un país que expulsaba a su población honesta y a su población honrada. Bueno, si no veamos cuántos salvadoreños tuvieron que veíamos, era común irse para otro país. Y la policía escoltaba las marchas de los pandilleros en aquel tiempo, ¿lo recuerdas? Sí. O sea, o cuando también amenazaban una familia, permitían que la policía escoltara hasta cierta hora para sacarlos de la colonia o del barrio donde las habían amenazado. Entonces, prácticamente servían nuestras autoridades como marionetas de la delincuencia, tristemente, pues. Entonces, todo eso, el presidente lo fue cambiando de raíz. Ha habido depuración en la Policía Nacional Civil, hay un pensamiento distinto en la Policía Nacional Civil, y quisiera mencionarlo, que un baluarte bastante importante en ese cambio de la Policía Nacional Civil lo tuvo el director Arriaza Chicas, que en paz descanse. En paz descanse. Pero cambió, porque ¿qué es lo que pasaba antes? La gente no confiaba en la policía. La gente, porque decía, si yo voy a denunciar, este policía le va a contar al pandillero, el pandillero me va a matar a mi familia o me va a matar a mí. O entonces, simplemente denunciaban y no hacían nada. Y no hacían nada, entonces, o le decían, el soplón es fulano y ya aparecías muerto. Ahora las autoridades, la gente confía en las autoridades y la policía se ha vuelto en una de las policías más efectivas de Latinoamérica. Sí. O sea, aquí hay una denuncia y la denuncia obtener resultados casi inmediatos. En cuestión de horas o máximo días estás teniendo las capturas. Tristemente hubo un ataque, por cierto, en mi pueblo, en Santa Rosa de Lima, de algunas personas estaban embriagándose y un nicaragüense como que los atacó hace 3 o 4 días, pero en cuestión de horas estaba capturado. Les hizo lesiones contra 2 personas, pero en cuestión de horas, creo que en pocas horas estaba capturado. Entonces esa efectividad que ahora tiene la policía no la teníamos antes. Eso ha generado confianza ciudadana, la gente confía en la Policía Nacional Civil y los canales de denuncia han sido efectivos. Claro. Por eso nosotros hemos visto que los pandilleros no hayan donde irse, pues, porque la misma gente honesta, gente honrada. Lo que pasa es que ya somos salvadoreños empoderados. Exactamente, y eso es algo que no teníamos. Sin temor, esa miedo. Construcción de esos 3 años hacia acá, que de las políticas efectivas del gobierno, te digo que porque nuestra sociedad es bastante dinámica y somos un país pequeño, es que se ha empoderado la población rápidamente. Pero construir eso en una sociedad que había sido convulsionada, en un conflicto armado
y que había sido víctima de 120.000, 200.000 muertos como parte de la guerra social, se dice bien fácil que la gente ahora confía en sus autoridades, pero esa construcción es paso a paso, claro, y es uno de los logros y uno de los legados que vamos a tener en nuestro país. Y de hecho ya nuestra policía está siendo reconocida a nivel internacional como una de las mejores. Bueno, a través de las plataformas de redes sociales, recuerde que estamos transmitiendo esta entrevista en vivo a través de YouTube, también estamos en X, en Facebook y en TikTok, también estamos sumamente conectados. Quiero enfocarme ahora en la audiencia de TikTok, quiero saludar a Delmi López, saludar también a Luis Alberto García, saludos desde Houston, Texas, Estrella Rivera también, nuestro país estaba nuestro país estaba en sangre gracias al presidente Bukele, nuestro país hoy es más seguro, dice, saludos. Bueno, Delmi López también, saludos también a María Nájera, a Silvita DM Reyes, a Kelly también, bueno, y a todos los salvadoreños que están conectados con nosotros, Chávez, Araceli Hernández, William Guevara, Marvin 2696, saludos desde Texas. Rosemary Melou dice, Brian Merino, Dios bendiga El Salvador, José Molina y el Huichito 503. Bueno, sí, saludos a todos, de verdad, yo sé que quisiera detenerme y tener el tiempo todavía para poder saludar a todos ustedes, pero bueno, tengo que seguir con los temas y la entrevista. Saludos hasta Austin también. Bueno, les cuento, con el liderazgo del presidente Bukele, El Salvador pasó a ser el país más violento del mundo a liderar la seguridad en el hemisferio occidental, con fuertes acciones que han servido de ejemplo para otros mandatarios. El gobierno mantiene una fuerte guerra contra todo tipo de organización criminal, logrando importantes resultados. Así lo revelan los recientes informes internacionales. Ve esta nota y venimos hablando de este tema. El Salvador ha logrado una transformación sin precedentes en términos de seguridad a través de políticas contundentes, como el Plan Control Territorial, la guerra contra las pandillas y el régimen de excepción. El país pasó de ser uno de los más violentos del mundo a encabezar la lista de los más seguros en América Latina. Según el informe Inside Crime, El Salvador registra una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100.000 habitantes en 2024, una cifra que sorprende dada la historia de violencia del país, en gran parte provocada por las pandillas. Además, la nación ha alcanzado hitos significativos, como registrar 70 días sin homicidios en lo que va del 2025. Al comparar países de la región, El Salvador ocupa el primer lugar en reducción de la violencia y se posiciona como el país más seguro de todo el hemisferio. Por ejemplo, México permanece sumergido en la violencia, con una tasa de homicidios de 19.3 por cada 100.000 habitantes. El promedio diario es de 70 asesinatos, además de decenas de desaparecidos todos los días. Uruguay tiene una tasa de homicidios de 10.6 por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de Chile es de 5.5 y Argentina de 3.8. La región de América Latina sigue enfrentando desafíos en términos de seguridad, pero las políticas adoptadas por El Salvador han demostrado ser un ejemplo a seguir, atrayendo la atención internacional por sus resultados visibles en la reducción de la criminalidad. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Gracias, Briseida. Ahí estábamos viendo algunos datos interesantes, preocupantes obviamente para los hermanos, por supuesto, de México, al ver obviamente los índices. Veíamos también cifras de Chile, de Colombia, bueno, de Brasil también, veíamos en este tipo de encuestas que han salido a la luz, por ser lugares donde de pronto en su momento fueron, bueno, México no tanto pues, pero por ejemplo Colombia, Brasil en algún momento tuvieron tasa baja, no tanto como El Salvador, pero sí digamos que en algunas zonas estaba controlado. Ahora vemos que todo salió de las manos. Yo creo que las fluctuaciones que ha habido en Latinoamérica, si agarras país por país, cada lugar tiene sus peculiaridades, pero ha habido algunas fluctuaciones, pero nunca habíamos visto y nunca se había visto en la región una caída en los homicidios y que esa caída fuese sostenible en el tiempo. O sea, que estemos hablando de que antes teníamos una tasa, si no mal recuerdo, entre 16 puntos y algo, casi los 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, a tener 1.9.
y creo que en el 2015 superamos esos índices, o sea, que fue en el 2015 que fuimos declarados la capital mundial de los homicidios, no sé si andábamos por los 20 o 21 homicidios diarios. Sí. Y en promedio, pues, entonces, nosotros venimos de sufrir, las familias salvadoreñas vienen de llorar a sus muertos, y si vemos quizás las tendencias en Latinoamérica, si bien ha habido fluctuaciones, como decía, en ningún país había ocurrido algo o unas decisiones tan acertadas en materia de seguridad que derrumbaran por completo las estadísticas de homicidios y que hicieran que en el tiempo, que fueran sostenibles en el tiempo, como decía. Y esto pone a El Salvador como un referente en 3 vías, digo yo. La primera vía es en los salvadoreños, cómo lo percibimos nosotros que vivimos aquí, que eso es innegable, indudable y que ha sido medido también. La gente se siente en confianza en andar en El Salvador en general. En segundo, te pone como referente internacional, porque cuando comenzás a ver estos números comparativos con otros países que eventualmente tenían o habían sido referentes de seguridad, y que ahora los ves que están trastabillando con algunos problemas, el caso de Chile, el caso de Costa Rica, el caso de México, que siempre ha sido difícil, pero que se recrudece y que no se le encuentra salida al asunto, o sea, los políticos y las autoridades no encuentran salida al caso mexicano. Colombia con su violencia de carteles, entonces esa es la segunda vía, te pone como referente entre los países. Y creo que la tercera vía es el clima de seguridad te atrae la inversión. ¿Cómo te ve el inversionista a nivel regional? Si alguna empresa o alguien se quiere establecer en la región, ¿cómo te ve con respecto a tus vecinos? Por ejemplo, a Guatemala, Honduras, que tenemos condiciones similares y teníamos condiciones similares en tema de delincuencia, pero que ya no las tenemos, y que nos vuelve atractivo. Entonces, para mí creo que el tema de seguridad, y podrían haber más, pero inicialmente hay 3 vías bastante importantes: la percepción ciudadana de nosotros que vivimos acá, la percepción de los países en la región, donde El Salvador es referente ahora en materia de seguridad, y la percepción del inversionista, que es bastante importante, porque antes los inversionistas huían de El Salvador porque de entrada ponían una sucursal o ponían alguna cuestión en el país y les caía la renta en cuestión de semanas. Bueno, recientemente vino esta organización de padres e hijos, digamos, de magnates, empresarios, millonarios de Latinoamérica, y algo que me llamaba la atención es que la mayoría tenía como esa constante a la hora de referirse con el presidente, de hablar con el presidente y decir... En la mayoría de países de la región sufrimos extorsión, sufrimos homicidios, tenemos violencia, no hay confianza, es decir, existía como esa constante en la mayoría de empresarios de Latinoamérica. Entonces, de entrada te digo que en El Salvador del 2015 jamás hubiesen venido esos empresarios a realizar un evento aquí. Sí. De entrada te lo digo, pues. Entonces, que lo hayan hecho acá también te pone en una palestra diferente para los inversionistas y para los grandes empresarios, porque esos empresarios eran gente que maneja miles de millones de dólares en sus conglomerados empresariales. Entonces, primero, el mensaje era importante, y segundo, que son empresarios latinoamericanos, algunos, bueno, era Iberoamérica, creo que habían algunos también de otros países, pero en general sus inversiones están en Latinoamérica, en México, Guatemala, Costa Rica, etcétera. Entonces ellos conocen la realidad, y muchos de ellos conocen la realidad de El Salvador. Claro. Entonces ellos pueden ver un antes y un después, y ellos mismos se preguntan por qué sus países. Y volvemos a la pregunta que te decía yo que hacen algunos de mis estudiantes. ¿Se puede replicar en otro país? Y se lo preguntaban al presidente, pues, ¿podemos hacer algo para mejorarlo en nuestros países? ¿O nos llevamos a Nayib Bukele para nuestros países y que él lo haga? O sea, esa es la cuestión, pero cada país tiene sus peculiaridades. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el liderazgo del presidente, pero todo el talento que
ha diseñado y ha ejecutado el Plan Control Territorial, el régimen de excepción y todos estos resultados es talento salvadoreño, y es importante mencionarlo, porque aquí habían venido a vendernos fórmulas mágicas. Había venido el exalcalde de Nueva York, Robert Giuliani, a vender, no recuerdo si costó 1.5 millones de dólares el plan de seguridad que recuerdo traía. que vino un ENADE. Y, exacto, y venían a decirnos cómo hacer las cosas. Las recetas mágicas. Y los muertos los seguía poniendo en nuestra población. Entonces ahora tenemos resultados y son tangibles estas 3 vías, que la última es la que se tiene que comenzar a ampliar, que es de hecho que venga la inversión y que crezca la inversión nacional también, porque no solo podemos abrir la economía y que vengan a invertir extranjeros, sino que también ha venido mucho hermano de la diáspora, hermano salvadoreño en el exterior, a invertir al país, y también nuestras empresas nacionales pueden diversificarse, pueden invertir en un país que esta vez es seguro y que les genera las condiciones. Y entonces, con esas 3 aristas que la seguridad te da, puedes comenzar a hablar del despegue económico y de lo otro que el presidente se ha puesto como reto, se ha puesto como reto, y que la población le avala eso, que es el milagro, la búsqueda del milagro económico en este segundo mandato del presidente Bukele. Claro. Mes consecutivo, más de 700 asesinatos, mientras que el Perú, las muertes violentas alcanzaron los 475 fallecidos hasta el 18 de este mes, bueno, del presente año. Quiero que vean esta nota y venimos platicando esto como último tema. La violencia en México no se detiene. En el estado de Sinaloa localizaron una cabeza humana cerca del acceso principal de la Plaza Forum Culiacán. Las autoridades dijeron que también encontraron en la misma área restos humanos junto a una cartulina con un narcomensaje firmado por La Malliza, que es una facción del cártel de Sinaloa. Nos trasladamos a Sudamérica. Una serie de ataques con explosivos se registró en la ciudad de Machala de Ecuador. El primer atentado destruyó las barandas de un puente, donde según testigos 2 hombres en motocicleta habrían dejado un sobre con explosivos. En los otros ataques destruyeron 2 viviendas. Estos hechos dejaron a 3 personas heridas, 10 casas dañadas y vehículos afectados. En Perú, la crisis de seguridad es alarmante. Las autoridades informaron que cada 4 horas se registra un homicidio en el país. Hasta el 18 de marzo de 2025 se reportan 475 muertes violentas, cifra que aumenta los registros de años anteriores. El sicariato y crimen organizado siguen en aumento, por lo que el gobierno decretó estado de emergencia en los municipios de Lima y Callao, ya que esas zonas, junto con La Libertad y Piura, encabezan la lista con más homicidios. Lorena Díaz, Noticiero El Salvador. Gracias, Lorena. Ahí estamos viendo, de hecho, ejemplo de todos los países. Bueno, México enfrenta una creciente ola de violencia, sin duda marcado por el accionar obviamente los cárteles de la droga, la disputa de territorios. Hemos visto también cómo la diversificación criminal también está avanzando y la inestabilidad en las estrategias de seguridad, que es parte de lo que se está viendo no solo en México, sino también en varios países de la región o de Latinoamérica. Pues al ver las noticias es triste, porque nosotros hace 5 años estábamos en una situación similar. Ahí estábamos, correcto. En esa misma situación. Pero actividad delincuencial ha habido en los países siempre. La pregunta es qué hacen sus gobiernos para enfrentar esa actividad delincuencial. Si están pensando en algún tipo de negociación de alto nivel, que le llaman, o de resolverle el problema a la gente. Que normalmente que es la no que funciona. está poniendo los muertos. Sí. O sea, en esas sociedades la gente sigue poniendo los muertos mientras los políticos se están reuniendo en hoteles, buscando las fórmulas mágicas, haciendo lobby, diseñando planes y proyectos y propuestas que al fin y al cabo lo que sirve es para pagarle sus almuerzos en esos hoteles caros. Y la gente sigue muriendo en las comunidades. Entonces, el presidente Bukele ha sido disruptivo en ese sentido, porque el presidente ha señalado a la clase política, no solo la señalaba antes a la clase política de El Salvador, sino que también está señalando ese estatus
cubo de la política internacional y les dice, mire, ¿por qué no hacen A, B y C? ¿O por qué no intentan A, B y C? Y lo que hacen los políticos de esos países es molestarse y entrar en discusiones estériles en plataformas digitales. Y los muertos los sigue poniendo la población honrada, la población civil en México, en Colombia, en los países latinoamericanos. Entonces, esa es otra cosa que diferencia el liderazgo de Nayib Bukele a la política tradicional. Llámese políticos de izquierda o de derecha que haya en los países que están en Latinoamérica gobernando, sino que el presidente Bukele se enfoca en tratar de resolver el problema de la gente, no en seguir una línea ideológica que porque sos de izquierda me caes bien o porque sos de derecha me caes bien o tú porque sos de centro. O sea, el pensamiento político del presidente Bukele trasciende las ideologías y eso ha permitido también obtener resultados. En cambio, los otros políticos que siguen la línea de la política tradicional siempre van a seguir con estas reuniones y este tipo de negociaciones. ¿Qué tengo que negociar con el Congreso, con los diputados, con los no sé qué, para poder tomar decisiones? Entonces, cuando no cambia esa forma de hacer política, pensada en ideologías, pensada en la negociación, pensada en el lobby, pensada en política tradicional a la larga, los problemas de la gente y los problemas de Latinoamérica en general van a seguir siendo los mismos. Entonces, ese romper el molde, como lo rompió Nayib Bukele en El Salvador, es un reto que tiene la clase política, porque la gente está cansada ya de la clase política latinoamericana. Claro. Entonces, el presidente Bukele es el presidente más popular del mundo en este momento. Pero si tú ves los índices de los otros presidentes latinoamericanos están bien a la saga, están bastante atrás. Entonces, quiere decir que la gente, la misma población, que es la que tiene el poder en los regímenes democráticos, es el pueblo el que tiene el poder, ya está cansada de esa política tradicional pensada en el pasado y que no resuelve problemas. Entonces, este reportaje que acabamos de ver es una fotografía, o si querés, es un video de la realidad de los políticos, no de la realidad de los muertos y la delincuencia que está ahí, sino que es la realidad de una clase política obsoleta que sigue tratando de resolver los problemas en los países con fórmulas que ya saben que fracasaron. Y cuando viene alguien que dice, miren, a mí me funcionó esto y puedo darles estas ideas, lo que hacen es molestarse y tratar de atacar con el embate ideológico que ya está de verdad en el siglo XXI y en esta revolución digital en donde la comunicación es inmediata y todo, ya está obsoleto. Miguel Ángel Alemán Chávez, originario de otro país, protagonizó un altercado con arma blanca contra otro hombre. Luego de una discusión, mientras compartían bebidas en el barrio Concepción, de San Miguel Centro. La persona afectada fue llevada a un centro médico con afectaciones en la cabeza y espalda. El responsable será remitido por el delito de causar daños físicos a otra persona. Por otra parte, Salvador Amílcar Hernández Morales, de 30 años, fue detenido luego de impactar su vehículo contra otro. Sobre el kilómetro 14,5 del cantón Dolores Apulo, Ilopango, San Salvador Este. Al realizarle una prueba, se determinó que había ingerido bebidas embriagantes, registrando 281 grados en la medición. Será remitido por conducción temeraria. También atendimos un incidente vial en el kilómetro 148 de la ruta militar, El Divisadero, Morazán Sur. Por fallas mecánicas, un camión se salió de la vía y volcó. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. Nuestros equipos continúan en la zona. Lamentablemente, una persona que transitaba a pie perdió la vida luego de ser impactada por una grúa sobre el kilómetro 59 de la carretera panamericana, en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador. El conductor permanece en el lugar y el paso vehicular ha sido reducido a un solo carril mientras se realiza la inspección correspondiente. El Salvador está cambiando. Y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación.